ocasión nos acompañan nuestros amigos de Fundación SECUA. Estamos con él, con Máximo Frangopoulos, investigador de SECUA, y vamos a estar hablando acerca de un tema bastante contingente. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la marea roja o café. Yo no sabía eso. No lo conocíamos, lo estábamos hablando fuera de pantalla y la verdad que ahora encontramos este nuevo nombre. ¿Tiene alguna diferencia una de la otra? Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias días por la invitación. Para mí siempre es un placer venir a conversar con ustedes. La verdad es que Marea Roja sí que ha estado en la controversia en estas últimas semanas por el problema que hay en Chiloé. Y lo que ustedes me preguntaban, en realidad nosotros la conocemos, digamos, normalmente como marea roja, porque eso se asocia mucho al color del pigmento que uno ve cuando se forman estas discoloraciones en el agua y la forma en que uno la ve, digamos, a simple vista. Normalmente las algas que producen esta marea roja tienen un pigmento de color rojo y que es el que nosotros vemos característico, pero en realidad también puede ser café, puede ser verde, puede ser media verde azulada, etcétera. Entonces va a depender del tipo de pigmento que tenga la alga que florezca, pero fundamentalmente el fenómeno es el mismo, o sea, es una proliferación, un crecimiento un poco desmedido que se da por ciertas condiciones ambientales excepcionales de microalgas que están presentes de manera natural en la columna de agua, digamos, en el océano, aunque estos fenómenos también pueden ocurrir en aguas continentales. Ya, se da mucho eso. Para ir entendiendo, entonces la marea roja es la proliferación anómala de Sí. esas algas marinas. ¿Esto en qué va a influenciar? Por ejemplo, se ven afectados en muchas ocasiones los mariscos. Por Sí. ejemplo, acá en nuestra zona que tenemos que realizar los controles que se hacen, por ejemplo, en las diferentes zonas de extracción, se analizan para que no estén contaminados, porque esto puede ocasionar también, en un modo muy extremo, la muerte. Exactamente. ¿Ya? Se ven ahí afectados varios sistemas. Sí, lo que pasa es que como las mareas rojas son fenómenos naturales, en realidad, bueno, han ocurrido, por decirlo de alguna manera, y como decían nuestros padres, de que el mundo es mundo. Incluso hay un dato anecdótico y que se los puedo mencionar en la Biblia, cuando se habla en el libro del Éxodo, cuando se menciona que las aguas se tiñeron de rojo, muchos piensan de que en realidad lo que ocurrió y lo que estaba narrando ahí el que escribió ese capítulo era que efectivamente ocurrió un evento de marea roja en ese momento. Pero, como te decía, son eventos naturales y pueden ser beneficiosos. O sea, en algún momento pueden ser beneficiosos para la acuicultura, para los ecosistemas costeros, etcétera, porque obviamente les sirven como alimento a los invertebrados, en este caso moluscos que están en sus bancos naturales, por ejemplo, en las costas, pero normalmente dentro de las especies que producen proliferaciones, que en realidad puede ser cualquier especie fitoplanctónica, hay como 80 o 100 de las como 7.000 descritas por los especialistas que son tóxicas. Y es ahí cuando empiezan los problemas, cuando en realidad estas mareas rojas son producidas por microalgas que son capaces de sintetizar o producir toxinas. Y esas toxinas obviamente las pueden transferir las transfieren normalmente a los mariscos que son filtradores, o los moluscos en general que son filtradores, como los cholgas, los choritos, etcétera. Ellos tienden a acumularla y a retenerla. Y es ahí donde se producen los problemas, porque la pueden transferir hacia otros eslabones de la cadena trófica, como por ejemplo el hombre. O incluso, no sé, en la trama trófica marina también pueden transferirse hacia otros eslabones y puede afectar no solo a los bivalvos, por ejemplo, sino que también puede afectar a las aves, puede afectar a algunos peces, puede afectar a algunos mamíferos. Y como te decía, finalmente llegar al consumidor terminal, en este caso, que es el hombre. Pero en el caso, por ejemplo, de los peces, si una persona consume este pez, ¿tiene la misma característica que consumiera un marisco? Es diferente porque para que la toxina se transfiera al pez, en este caso, tendría que ser un pez que consuma plancton, por ejemplo, krill. Por darte un ejemplo, una especie muy parecida a un camarón pequeño o muy semejante al krill, que a su vez ese krill haya consumido microalgas que tienen toxina. Entonces él las acumula y él las puede transferir al pez. Tiene que ser una cadena bastante claro, amplia. pero normalmente este tipo de toxinas se tienden a acumular en la parte digestiva, los órganos digestivos de tanto los invertebrados como los vertebrados. Entonces, en el caso de los peces, uno obviamente el pez lo eviscera y se come prácticamente solamente los músculos, no debería existir ningún tipo de riesgo, pero sí, por ejemplo, para otros organismos marinos que consumen el pez completo, por ejemplo las ballenas.
Ya. Que las ballenas de repente a lo mejor pueden comer, no sé, pues de una sola bocanada, una cantidad más o menos importante de sardinas, y las sardinas, por ejemplo, son plantívoras. ¿Pero les afecta a las ballenas en este Sí, han habido mortandades de ballenas. Bueno, yo no quiero decir que, por ejemplo, voy a aclarar desde inmediato, que las ballenas que vararon en la costa sur, digamos, en la zona de Fiordo de Canales hace un par de meses atrás. caso? ¿Qué en cachalote? ¿No? No, creo que eran ballenas 6, no eran cachalotes. No, Sí. era menor la cantidad. Claro, fueron casi 400. Se especuló mucho si es que habían varado por efecto de la marea roja o no. Eso todavía no está claro, todavía no hay un informe definitivo que diga que efectivamente fueron microalgas las que produjeron que esas ballenas, digamos, murieran y varasen en nuestras costas. Pero sí han habido casos, por ejemplo, en el hemisferio norte, en Canadá y en Estados Unidos, en donde ballenas han varado, digamos, y le han hecho autopsia y han visto de que tienen peces en el interior y que estos peces en realidad habían acumulado toxina en sus órganos, digamos, digestivos, y eso fue lo que produjo la muerte de las ballenas. Sí, perdón, ¿qué vas a preguntar? No, que como estábamos hablando acerca de la marea roja y ha sido un tema que ha salido bastante en la palestra, ¿tenemos alguna diferencia entre la marea roja que se encuentra en la zona de Chiloé a la que tenemos acá en la región de Magallanes? No, porque, a ver, el primer evento que hubo, que fue en el verano, como febrero, que fue el que afectó a la salmonicultura, lo produjo una especie de microalga que no es muy común que florezca en Chile o que crezca, que aparezca, y que es ictiotóxica, y que fue la que mató en el fondo a los salmones de cultivo. Y el evento que está ocurriendo ahora es de una microalga, que es la que tenemos presente acá, el famoso Alexandrium catenella, y que es una especie que es capaz de producir una neurotoxina que se llama veneno paralizante en los mariscos, y que, claro, cuando tú consumes, por ejemplo, mariscos que están con concentraciones muy elevadas de esta toxina, por acumulación, digamos, puedes morir, digamos, perfectamente, porque la toxina que genera es mortal. Ya, porque hay que hacer como una recapitulación de todo lo que pasó en la 10ª región. Sí. Primero, todas las salmoneras se vieron afectadas por esta como pulga de mar. Ya, por eso se empezaron a utilizar como muchos químicos para tratar Claro, de eliminar. ese es un parásito que tienen los salmones, que es el Caligus, exactamente. Y después de esto aparece todo el tema de la marea roja. Ujú. Y no sé si decir que se potencia o no con esta tira de salmones muertos que eran toneladas y toneladas al... Bueno, ahí ha habido harta polémica en ese sentido. Yo lo único que te puedo decir, por lo que he estudiado y que me manejo en el tema, es de que lo que sí está claro es que en los últimos 30 o 40 años a nivel mundial ha habido un incremento de los fenómenos de marea roja. Eso está, no solo aquí, no nos centremos solamente en Chile, sino que las mareas rojas son un fenómeno natural que ocurre a nivel macro, mundial, en todas las costas de prácticamente todos los países, sobre todo en Europa, en Asia, en Oceanía, en América del Norte. Y lo que también está claro es que han aumentado en intensidad, en cobertura geográfica, como yo te mencionaba anteriormente, en frecuencia, son eventos que se producen mucho más seguido que antes, y en distribución. Abarcan geográficamente áreas muy amplias. Y lo otro que está claro es de que han habido factores que han propiciado de que haya mayor cantidad de marea roja. Uno es el cambio climático, obviamente. Las aguas de lastre de los barcos, tú sabes bien que los barcos de repente cargan agua en sus estanques para la flotabilidad en un puerto y después se van a otro lado y esas aguas las liberan y obviamente son capaces de transferir algas que estaban en un lugar y que no estaban presentes en el otro. Entonces eso también ha contribuido a que aparezcan mareas rojas en distintos lugares del mundo. Y está la acuicultura. O sea, eso tampoco lo podemos negar, sí, obviamente el uso de los ambientes costeros para actividades acuícolas también ha traído consigo que hay un incremento de estos eventos a nivel mundial. Y también el uso en general que le da el hombre a los ambientes costeros y el vertido no sé, de desechos y de aguas que son muy ricas en nutrientes al mar, obviamente van a contribuir a que haya una mayor cantidad de eventos de este tipo. Pero ojo, no estoy diciendo de que el evento de los salmones que ocurrió ahora en febrero haya tenido que ver con lo que está pasando ahora, pero sí la acuicultura es una actividad que obviamente propicia, porque en el fondo tú estás generando y entregándole mayor cantidad de nutrientes al medio marino, procesos como la eutroficación y que a la larga pueden conllevar, no siempre, pero sí pueden conllevar a que ocurra un evento de algún tipo de floración, de algún tipo de alga que pueda o no ser tóxica y que pueda o no ser perjudicial para los peces, en este caso. Se va a producir este ambiente anaeróbico. Claro.
¿Se podría evitar la marea roja en las costas chilenas? Yo creo que es un poco difícil porque imagínate que acá la tenemos presente desde el año 72. Ese fue el año que se detectó en realidad el primer evento, que fue cuando murieron 3 pescadores aquí en la región de Magallanes y que fue el primer evento de marea roja, entre comillas, tóxica que hubo en el país. Y de ahí ha sido recurrente el fenómeno durante la década de los 80 y ya casi permanente a contar de la década de los 90 en adelante. O sea, siempre ha estado presente aquí en Magallanes. Y de aquí, al parecer, no está muy claro, el fenómeno empezó como a expandirse hacia el norte, después apareció en Aysén, ¿cierto?, en la década del 2000, y después ya llegó a la zona de los lagos también más o menos en fecha similar, como el 2002, 2003. Lo que pasa es que no había tenido nunca una distribución tan grande y nunca había llegado al interior, estaba en el mar interior de Chiloé, pero siempre había como una zona de límite que es donde están las islas desertores. Ahora abarca la distribución del fenómeno nuevo, abarca prácticamente todas las aguas que están en el Pacífico y todo el mar interior, el Golfo de Reloncaví, está toda la zona. Pero en este caso, Máximo, está afectada. pero en este caso, Máximo, tenemos un llamado ya, después voy a hacer la consulta. Aló, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, ahora con Alejandro, señorita Paola, quiero saludarla a usted, a don Máximo y a don Mladen. Muchas gracias. Quiero hacer una consulta a don Máximo. Sí. No sé si es nada ignorancia o no. ¿Tiene algo que ver con ciertos países que pagan para trasladar basura peligrosa y esa basura sea posiblemente botada en los océanos? Muchas gracias. Muchas gracias, le vamos a contestar también en pantalla. Muchas gracias, que tengan excelente día y gracias por llamar. Interesante. Súper interesante la pregunta que hizo. Ahí lo que tiene más que ver es lo que yo te decía, las aguas de lastre. Sí, es cierto que la basura obviamente sí genera procesos de descomposición y sí genera incrementos de nutrientes en el agua, que si obviamente utilizamos nosotros el océano como un vertedero gigante, vamos a estar contribuyendo de alguna u otra manera a propiciar este tipo de eventos. Pero sí lo que tiene que ver son las aguas de lastre, o sea, si yo voy a un lugar donde hay marea roja y cargo los estanques de los barcos y el barco después se traslada navegando hacia otro puerto y libera esa agua, obviamente que se va a producir una transferencia de estas microalgas. Lo mismo pasa con los lugares de acopio, por ejemplo, de mariscos, cuando van a mariscar y hay una bahía donde hay marea roja y yo saco mariscos de ahí y después los llevo hacia otra bahía y los dejo en acopio, obviamente también voy a producir un traslado de microalgas, a lo mejor a un lugar donde normalmente no había, no estaba presente. En Chile que sí, diga, no deberían pasar estas cosas, ¿cómo lo evitamos? O sea, ¿somos estrictos con nuestro mar? Sí hay fiscalización, sobre todo del tipo de marisco que es en el fondo el que se vende al público. Se supone que el Servicio Nacional de Salud es el encargado de realizar ese tipo de fiscalización y uno tiene que comprar solamente marisco en los lugares que cuentan con el certificado autorizado y esa autorización la da el Servicio Nacional de Salud, que dice que efectivamente los mariscos que están vendiéndose en ese local están libres de toxinas y en el certificado sale absolutamente todo, dónde fueron extraídos, cuánta cantidad se extrajeron, qué concentración de toxina tiene, si tiene o no tiene. Recordemos que en el caso del veneno paralizante el límite de consumo para el ser humano son 80 microgramos de la toxina esta que está presente por 100 gramos de carne. O sea, bajo eso tú puedes consumir mariscos sin ningún tipo para ese tipo de toxina. Tenemos un montón de otras toxinas que están presentes en nuestras costas, pero la que es mortal, digamos, y la que está en estos momentos presente en Chiloé también es el veneno paralizante. Sobre ese valor, digamos, límite, que son 80 microgramos, los mariscos no están aptos para consumo. Bueno. Y el problema principal, y el cual yo creo que tiene a la gente muy consternada y preocupada, es de que todos sabemos de que este fenómeno que está ocurriendo en Chile en algún momento va a pasar. Puede Pero que eso no va a pasar. Claro. Nosotros estuvimos conversando en la semana con el subsecretario. Hablamos al respecto, claro, uno dice, Sí. hay una problemática, pero ¿cuánto tiempo se tiene que renovar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar naturalmente? Porque esto es algo de la naturaleza. Sí, ¿Cuánto tiempo? el problema radica en que si bien el evento puede que pase, o sea, esta mancha grande que hay, la concentración de algas en el agua vaya disminuyendo hasta que va a llegar a prácticamente a límites casi indetectables, el problema es que los mariscos, como son filtradores, están constantemente comiendo y están alimentándose, van a ir reteniendo esta toxina y se van a demorar mucho después en el fondo en detoxificarse o en depurarse. En este caso entonces los bivalvos, entonces las cholgas, los choritos, las machas, las almejas, etcétera, los ostiones. Entonces la concentración de toxinas que tienen ellos por la acumulación, si es muy alta, para que lleguen a valores en que puedan ser consumidos pueden pasar meses. Y es ahí donde se produce el principal problema social. ¿Falta de extracción de mariscos? Exactamente, sí.
Ese es el principal problema. Doctor Máximo, nuestro mismo amigo que había hecho una consulta nos volvió a hacer otra, pero por interno esta vez, respecto a que estos desechos que Sí. se tiran al mar, ya Sí. que se paga esta cuota para botar, ¿influye que sean radioactivos? No, hasta donde yo sé, no. No veo una relación, digamos, entre los desechos radioactivos, por ejemplo, y el incremento de fluoraciones. Sí, lo que yo te decía es que el uso indiscriminado de los ambientes costeros y la recarga de nutrientes que puedan sentir o absorber estos sistemas sí van a influir, por ejemplo, en que haya una mayor probabilidad de eventos de marea roja. Pero, como te decía, aquí en la región de Magallanes han estado presentes desde hace muchos años. Incluso hay antecedentes históricos de que están en algunos libros de historia regional, como por ejemplo uno de José Perich, en el cual se menciona de que una población de yaganes en Navarino que encontraron muertas en un campamento, unos náufragos de una embarcación que eso sobró. A finales del siglo XIX pudo haber muerto por consumir mariscos que estaban contaminados con marea roja, porque habían restos de mariscos que habían consumido hace poco y ellos lo encontraron muerto. Esa es la primera mención que se realiza en un texto, digamos, de historia de la región, en que potencialmente ese evento podía haber sido producido por una microalga. De ahí recién saltamos hasta el año 72, después el año 81, el 89, y como yo te decía, desde el año 91 en adelante ha sido recurrente aquí en Magallanes, con altibajos. De repente hay años que en realidad, como que hay pocas áreas, digamos, en la región en que están con concentraciones de toxinas por sobre lo apto para el consumo humano, pero normalmente es fluctuante. O sea, a nosotros esta vez no nos ha tocado. Hubo otros años que prácticamente todo el borde costero de la región de Magallanes estuvo cerrado para la extracción de mariscos, y lo más complejo es que aquí en Magallanes, bueno, también en Aysén, pero en Magallanes han muerto mucha gente como consecuencia de las mareas rojas. Hay alrededor de 26 muertos a nivel nacional y como 22, si no me equivoco, 23 han sido aquí en Magallanes. Afortunadamente hace más de 10 años que no muere ninguna persona aquí en la región. Y afortunadamente en Chiloé hasta las fechas al parecer no ha fallecido nadie, por lo menos en este último evento. Bueno, siempre llamamos a la prevención de que cada vez Sí. que compran sus mariscos tienen que estar supuesto. certificados. Sí, hay una gran campaña Eso. del Ministerio de Salud hace Sí, muchos años que sí. exige también a estos locales Eso. y a estos pescadores artesanales también. Exactamente. Y si que incluso te va a la costa y trae Sí. por agua fresca, por algunos sectores, que si los recoge, que los lleve rápidamente al laboratorio. Exactamente, o sea, cada vez ahí cambió un poco la manera que tenía antiguamente el magallánico de ir a mariscar. O sea, todo el mundo sabe que si por alguna ocurrencia se le ocurre a uno salir de repente a mariscar, no puede consumir esos mariscos directamente, tiene que llevarlos al servicio de salud y tienen que esperar que le hagan el análisis y ver si que realmente están aptos o no para el consumo para recién poder comerlos. Antes ¿Cómo no se se puede. monitorean monitoreamos en los sectores? Me da la impresión que Magallanes, por la historia que usted menciona, ha sido, creo que una de las localidades más extensas por el Sí. territorio que tenemos hoy en día, más extensas que donde ha existido la marea roja. Exactamente. ¿Cómo se monitorea constantemente acá, por lo menos en la región de Magallanes, que nos preocupa? Hablamos de Sí. Chiloé, hoy en día hay una gran preocupación no solamente de la extracción del marisco, sino que también de la población que Sí. vive de esto, Exactamente. como los pescadores artesanales, las familias, y como usted mismo dijo, son meses que no se van a Sí. poder extraer o trabajar este producto y no sacarle un recurso económico. Claro. Pero, ¿cómo se monitorea en Magallanes como para saber quiénes consumimos o quiénes la familia trabajan, los pescadores en esta área? Decir, yo me voy confiado que esto no llegue, lo que está pasando en Chiloé, no llegue hasta las costas de acá de la región. Lo que yo les comentaba, que la institución encargada a nivel nacional de los monitoreos de marea roja en terreno es el Instituto Fomento Pesquero. Ellos tienen todo un programa diseñado en la zona, digamos, sur austral, desde Puerto Montt, Chiloé, Aysén y Magallanes. Aquí en Magallanes tengo entendido que se monitorean alrededor de 48, 50 puntos de muestreo distintos que abarcan desde el norte, desde Puerto Edén hasta el canal Beagle. Y esa red de monitoreo en realidad es histórica. O sea, la región de Magallanes, si mal no me equivoco, lleva desde el año 97 anualmente con monitoreos sistemáticos para evaluar el estado, digamos, de los mariscos, que son en el fondo los que se le denomina técnicamente transvectores de la marea roja, y ver cómo está la distribución de estas algas y de los pigmentos en la columna de agua. Bien. Entonces se monitorean una serie de variables biológicas, físico y químicas, y aparte de eso también se hace el monitoreo de los bivalvos para saber si están aptos o no para el consumo. Y los análisis de esos bivalvos siempre los realiza el Ministerio de Salud, aunque también con la única metodología que está validada en Chile, que es el bioensayo del ratón, que es en el fondo que se utiliza un ratón en el laboratorio y se le inyecta una inyección, valga la redundancia, intraperitonealmente para saber qué concentración de toxina hay. Pero también hay otros tipos de análisis que obviamente son más modernos, que se realizan en laboratorio, que el IFOP también los hace, que
se utiliza un equipo que se llama cromatógrafo. Se hace una cromatografía líquida y que son mucho más precisos y mucho más sensibles en cuanto a entregar la concentración exacta de toxina que pueda tener el marisco. No, doctor Máximo, nosotros le queremos agradecer de tener este espacio con usted, que nos viene a educar en un tema que está en la palestra, que también lo tenemos acá, como decía usted, desde el año 78 aproximadamente, cuando fue el primer brote de marea roja acá en nuestra región. Así que para instruirnos y educarnos. Sí, yo agradecido con la invitación y cuando quieran seguir conversando del tema estamos dispuestos a venir a dialogar con la gente para informarle un poco más acerca de esto. Pero sí me queda claro de que en Magallanes por lo menos ha habido una labor de difusión bien importante que se ha realizado con este tema, las instituciones que están involucradas, sobre todo Salud y IFOP, durante los últimos años, y aquí hay una conciencia bien clara de lo que significa el fenómeno. ¿Y hasta el momento no se ha visto ningún comportamiento diferente a lo...? No, aquí en Magallanes no ha pasado nada afortunadamente este periodo, digamos, durante estos meses del año. Muchas gracias, don Máximo. Queremos agradecerle también a Fundación SECOA por estar con nosotros informándonos, educándonos, como siempre lo necesitamos, quienes hacemos consumos de nuestros ricos productos del mar, pero también es una responsabilidad de conocer y saber mucho más de eso. Y un gran también cariño desde acá a la isla de Chiloé, que está pasando por un momento bastante complejo en las familias, y no solamente por los recursos del mar, sino que también por las cosas políticas que están pasando. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos a nuestra mañana.